Muy buenos días, audiencia de Detona, que el día de hoy nos ve y nos escucha desde Alaska hasta la Patagonia, pasando por Baja California, por la Ciudad de México, por Monterrey y por muchos lugares más, a los cuales le damos todos la bienvenida. Como siempre, tenemos invitados muy especiales que enriquecen la información y sobre todo nos ayudan a conocer mejor lo que está sucediendo en nuestro país en diferentes ángulos. El día de hoy tenemos como invitado a Gustavo de Hoyos Walter, que es abogado con su propio despacho, pero tiene un ADN muy especial que ha sido, yo lo califico como un ciudadano activo en la política social de nuestro país. Para que ustedes tengan una idea, ya lo conocen muchos de ustedes, pero nada más para poder ubicarnos, Walter, independientemente de su despacho, él fue presidente de Coparmex, pero además ha hecho una gran cantidad de labores sociales, tanto en su estado como a nivel nacional. Entre esas, la creación de Sí por México, que fue un instrumento muy importante para que en las elecciones del año pasado se le pudiera quitar la mayoría calificada a Morena. Estimado Gustavo, bienvenido, muchas gracias por tu espacio, por tu tiempo, y esta es tu casa, Detona es tu casa. Muchas gracias, Raúl. Te saludo con gran aprecio, gran reconocimiento. Desde luego, muy agradecido de poder platicar y conversar contigo y a través tuyo con la amplia audiencia de Detona. Pues bien, el tiempo sigue corriendo, mi querido abogado, y el año del 2024 se nos acerca contundentemente como un reto enorme para la sociedad mexicana y por supuesto para la política, ya que tendremos elecciones en junio de ese año. Platícanos, ¿qué está haciendo actualmente Gustavo de Hoyos y todas las organizaciones en las cuales tú estás colaborando para enfrentar ese reto tan grande del 2024? Pero muchas gracias. Bueno, empiezo recordando rápidamente con la audiencia, ya lo hacías tú en la parte introductoria, que Sí por México, una organización que conformamos durante plena pandemia, justamente digamos que tiene un nacimiento virtual porque no nos podemos reunir con las complejidades que esto representaba. Se planteó en ese momento, como ya apuntabas, la importancia de unir a las oposiciones para ser más competitivos electoralmente, y pusimos la mirada en lograr restablecer los contrapesos en el Congreso de la Unión, no solamente para hacer oposición, sino para que la agenda de contención y la agenda prospectiva de la ciudadanía tuviera una mejor voz en la legislatura que estaba en ese tiempo por elegirse y luego conformarse, que es la que hoy justamente está en San Lázaro. Como toda obra humana, hubo éxitos, hubo fracasos. El objetivo primordial de impulsar esta coalición, que después se llamó Va por México, la parte partidaria, se logró con creces. No me meto demasiado por el momento en detalles de votaciones y todo, pero decir que ese propósito de restablecer los contrapesos sí se consiguió, que fue lo que nos movió a impulsar este movimiento. Y bueno, ya que pasó la elección, Raúl, y perdón esta larga introducción, pero creo que es el punto de partida de lo que hoy estamos haciendo, nos planteamos en una reflexión autocrítica cuál es la tarea de Sí por México en los meses y años por venir. Después de platicarlo largo con nuestro consejo consultivo, finalmente en octubre del año pasado presentamos la agenda de Sí por México, que resumo en 5 puntos. El primero de ellos que planteamos es empezar a construir una visión del México ganador,
una propuesta de país distinta a la que impulsa hoy en día el gobierno federal, porque no se trata de ser del contras o ser el no porque no, sino hay que Claro. decir por qué somos mejores, por qué queremos un México diferente. Esa propuesta, la del México ganador, la hemos estado trabajando ya por varios meses con un grupo importante de expertos de distintas asignaturas. Digamos, la versión beta estará en los próximos meses ya disponible como un documento de trabajo simplemente para ordenar el diálogo nacional, y lo que aspiramos es que esta propuesta de visión del México ganador sea en lo esencial la agenda de la oposición que presente en las elecciones, y sobre todo que sea la ruta de reconstrucción del país por el daño que decimos nosotros se le ha infringido a nuestra nación con el actual gobierno. Entonces, lo primero es tener clara la visión, el para qué, a dónde queremos hacer transitar nuestro país. La segunda meta que nos impusimos fue ayudar a mantener cohesionada a la oposición y, digo yo coloquialmente, pasar de, lo voy a decir en términos futbolísticos, del resto del mundo a un Dream Team. ¿Qué significa? Que no nada más ser los que no quedamos allá, sino que empecemos a hacer cosas significativas, trascendentes para el país. Y te diría, Raúl, hoy en día esta coalición ha tenido capacidad de mantenerse unida en lo político, en decisiones tan importantes como participar o no en la revocación del mandato, ha tenido capacidad de estar unida en lo legislativo, y la gran mayoría de las votaciones, como el tema de la contrarreforma energética, se ha mantenido cohesionada con muchas presiones en el camino, y ha aprendido a hacer equipo en lo jurídico. Se habla poco de esto, pero yo creo que es tal vez lo más trascendente, porque la audiencia seguramente podrá dar cuenta que ha habido últimamente muchas resoluciones que se ha ocupado la Suprema Corte, algunos han gustado, otros no, pero el sustrato, digamos, el mecanismo de activación del Poder Judicial en las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, han sido un andamiaje jurídico que se ha construido desde la oposición, con talento jurídico, pero con impulso político. Y entonces yo te diría, hoy tenemos una coalición que está sólida en lo político, en lo legislativo y en lo jurídico, que es el campo que hoy en día puede ocupar. Nos planteamos dentro de este objetivo, Raúl, que esa coalición tendría que mantenerse unida y tendría que crecer. Y por eso es que hacemos esfuerzos todos los días inacabados para que esa coalición pueda sumar a un cuarto elemento, y estamos trabajando para que el Movimiento Ciudadano, que acompañó el proceso de construcción en el 2020, pero que finalmente decidió no acompañar la coalición, sí puede estar en la elección del 2024. Me preguntan con frecuencia, ¿va a estar o no va a estar? Le digo, no sé. Lo que les puedo decir es que estamos haciendo todo lo posible, un diálogo incesante, intenso, con los liderazgos históricos y los liderazgos en el gobierno de MC, para tratar de convencerles de que en lugar de ese partido político naciente que tiene positivos, que tiene mucho futuro, personajes relevantes, sea estar en la oposición, del lado correcto de la historia. Perdón que te interrumpa, Gustavo. Sí. En este capítulo he estado recibiendo yo algunas preguntas que quiero compartir contigo exactamente en este tema. Es evidente que los partidos políticos están muy desgastados. Sí. Es evidente que los actuales dirigentes de los partidos políticos traen una serie de problemas internos que a veces les impiden tomar decisiones adecuadas. Y no me refiero solamente al caso de Alejandro Moreno, sino también el caso de Marco Cortés, donde trae muchos problemas internos. Estas fricciones internas, por llamarle de alguna forma, ¿están afectando este proceso o cómo la estás viendo ustedes, Gustavo? A ver, yo creo que los partidos políticos, yo no soy militante de ninguno, son organizaciones imperfectas, están construidas, y así lo dice la ley, para alcanzar y conservar el poder. Y entonces no nos debería de sorprender que haya luchas internas al interior de los partidos por tener las posiciones de mando que eventualmente permiten llegar al poder. Cuando aparte hay que convivir entre varios partidos que tienen historias muy distintas,
pues, y que además esta convivencia, Raúl, fricciona algunos sectores, digamos, ortodoxos de cada partido, eso se vuelve todavía más complejo. Reflexiono aquí rápidamente con la audiencia. Imagínense a un panista tradicional, doctrinario, el día que se le pretendió convencer en su consejo político que había que aliarse al PRI, ¿verdad? Cuando llevaba 50 años peleando contra el PRI. O a un perredista que vivió de la mano de Porfirio Muñoz Ledo, el ingeniero Cárdenas y de otros, la ruptura al interior del PRI cuando cerraron los espacios, y que esto fue, digamos, junto con otras corrientes de izquierda, la génesis del PRD, luego decir, oye, ahora hay que voltear y regresar a aliarse con ellos. Y te dicen, oye, pues nuestra razón fundacional fue separarnos. Entonces, a ver, mantener una coalición es muy compleja por estas razones orgánicas propias de la lucha del poder, y además porque los políticos pues no son perfectos. Unos tienen más positivos que otros, no me meto aquí obviamente a particularizar, pero lo que yo le digo a mis amigos cuando a veces me dicen, oye, ¿cómo es posible que tú, Claudio, estés interactuando con el señor X o la señora tal? Yo les digo, es lo que tenemos. Esa es la oposición. Podría ser mejor. Podríamos hoy, imagínate, tener un Dream Team con Carlos Castillo Peraza en el PAN, con Jesús Reyes Heroles en el PRI, con Gio Cárdenas en el PRD. Bueno, pues a ver, ahorita les hago una lista de querencias, ¿no? Claro, Pero, a mí en lo personal, este tipo de fricciones, que yo las llamo así por no ponerle otro adjetivo calificativo, a mí no me asustan en lo personal, yo las he vivido N cantidad de veces, pero es evidente que el mensaje que se da a la ciudadanía a veces no es el adecuado. Entonces, esa labor no solamente es de los partidos políticos, sino también de la organización de ustedes, sí. porque debe de despertar esa confianza que en la actualidad no hay. Ese para mí es el factor fundamental en la ecuación rumbo al 24. A ver, tenemos que renovar paulatinamente la política, no siga la política partidaria, ¿no? Y tenemos que lograr en el camino, que no es sencillo, preservar, yo digo, las tres unidades. La unidad al interior de los partidos, en la diversidad, y hay fuerzas y corrientes históricas, una bola de cosas. La unidad de los partidos entre sí, que son muy distintos, y evidentemente hay temas que de repente conflictúan esta circunstancia. Y la más importante, la unidad entre la ciudadanía y estos partidos de oposición. Son tres dimensiones en las que estamos trabajando día con día. Desde luego que hay cosas que no nos salen bien, desde luego que hay noticias que quisiéramos que no estuvieran ahí, desde luego que quisiéramos que los líderes ciudadanos y los partidarios fueran personas perfectas. No lo somos ni los unos ni los otros, pero creo que hay un propósito superior que nos hace levantar la mirada, tomar nota de las cosas que están mal, ciertamente hay que mejorarlas, trabajar en ello, pero no perder foco de que hay una misión trascendente que va más allá de lo cotidiano, más allá de la coyuntura, porque si no, nos podemos estacionar dando vueltas. Dicho lo Totalmente de anterior, acuerdo. Totalmente de regreso acuerdo contigo. al Yo creo que recuento. esa premisa que tú acabas de describir es totalmente cierta, porque siempre hay un principio superior, un objetivo superior que es el que hay que buscar. Y de alguna forma eso nos invita a sacrificar muchas cosas, a ser prudentes, a ser pacientes, a ser inteligentes, y sobre todo buscando el bien de México. Entonces, bajo esa premisa, ¿cuál es la hoja de ruta de aquí al 24? Ok, Gustavo. sigo para responder tu pregunta con la enunciación que venía haciendo. Hago el recuento Adelante. rápidamente. Primero, tener la visión del México ganador, la propuesta, el para qué. Segundo, mantener una coalición sólida, eficaz y creciente con nuevos actores políticos. Tercero, activar a la ciudadanía. A ver, el reto de retos en el 24 es lograr que el del 5 al 7% de la población que no participa vaya a votar. Para los que estamos en la oposición, lo tenemos bien claro. Es mucho más sencillo que un abstencionista reiterado o un primo votante que no sabe si va a participar o no porque es un chavo de la generación Z, ya no digo un milenio, que ustedes están más grandecitos, decida participar,
que andarnos peleando con los de enfrente. Ahí es donde se va a decidir. Y por eso es que las voces de los ciudadanos, hablándole a los ciudadanos, las organizaciones, los medios, tenemos un papel fundamental. Ahí estamos haciendo un trabajo en todo el territorio del país. Otros liderazgos como Claudio González, como Beatriz Pajés, como Argelia Núñez, varios estamos viajando continuamente tratando de motivar, dando pláticas en universidades y todo para que esto se realice. Entonces llevo 3 objetivos. Cuarto objetivo, preparar el andamiaje, por decirlo de alguna manera, para que en el 2024 la oposición instale en México el primer gobierno de coalición de la historia del país. Fíjate una cosa, Raúl, la democracia electoral mexicana ha madurado, ha habido muchas coaliciones electorales, la primera de la época contemporánea con el ingeniero Cárdenas en el 88, pero hoy en día no tenemos un solo gobierno de coalición. Aquí comparto con la audiencia, si revisamos democracias más maduras, como Alemania, por ejemplo, la señora Merkel, que recién terminó, gobernó década y media gracias a que logró llevar un gobierno donde estaban los antípodas, ¿verdad? La democracia cristiana y hasta los comunistas, pero con una agenda que permitía espacio para todos. Claro. Que genera una banda digamos, de entendimiento y que había diferencias cosméticas de un porcentaje del PIB que va a tal o cual programa, pero lo esencial, la ruta bien enfocada. Este país merece y va a tener en el 24 el primer gobierno federal de coalición. Quinto objetivo, necesitamos quien encabece este esfuerzo, porque México, a diferencia de otros regímenes, es un régimen presidencialista, y entonces hay una elección que es la más relevante, que es la del presidente de la República, y tenemos que lograr elegir oportunamente, en unidad y de una manera legítima, que la sociedad sienta que no fue un dedazo o un descolcholatazo como enfrente, a una mujer o un hombre que encabece la candidatura. Yo te diría que, y debo ser prudente en esta parte por razones obvias, porque es un proceso inacabado, tenemos un diálogo muy intenso con los presidentes de los partidos, con factores reales de poder hacia el interior de los mismos, para tratar de confeccionar, Raúl, cuál va a ser el método y el momento en que esto ocurra. Recibimos todos los días comentarios de amigos en todos los tonos. Ya, oye, ya urge, ténganlo mañana, decíanse por sultano, por fulano, ¿qué no están viendo? Comparto con la audiencia que claro que quisiéramos tener cuanto antes una definición. Hay que ser cuidadosos porque, miren, si es difícil que un partido se ponga de acuerdo en una candidatura, cuando es una coalición tan heterogénea, es más complejo todavía. Aquí no hay un tlatoani que va a decir, como va a ocurrir en un partido guinda, fulana o sultano. Aquí tiene que ser un proceso que mantenga la unidad, que maximice la posibilidad de éxito. Y en eso es en lo que estamos trabajando, Raúl. Yo espero, insisto, debo ser cuidadoso en los detalles y en los tiempos, pero que con la oportunidad suficiente tengamos esta decisión procesada y que, aunque no andamos buscando un tlatoani, debo decirlo, no queremos un caudillo carismático que de él dependa que sea de día o sea de noche, sí es importante un liderazgo inspirador que pueda convocar la unidad y que pueda encabezar el esfuerzo. Entonces, esas son las 5 tareas, perdón por lo largo de la explicación, no. Estamos metidazos en todo eso. ¿Tú crees entonces que sí es viable la posibilidad de una candidatura única y que se logre a través de elecciones primarias ciudadanas? A ver, respondo en 2 partes la pregunta. Estoy absolutamente convencido de que habrá un candidato de unidad de la oposición. No tengo duda de ello. El mecanismo para elegirlo, no estoy seguro que sea una elección primaria abierta, simultánea y obligatoria, como han planteado algunos políticos a los cuales respeto y a los que les tengo gran aprecio, por varias razones. La primera de ellas es porque la ley electoral mexicana establece procesos que una elección de ese tipo, para empezar, no la puede organizar el INE. Abro por ahí. El INE no está facultado. Así es. Entonces, está claro.
la credibilidad de un proceso no organizado por el INE, imagínate, entre políticos profesionales, pues no es fácil ponerse de acuerdo quién lo hace, cómo se cuenta. Despierta una gran cantidad de sospechas. Entonces, veo difícil en el corto plazo implementar algo así, aunque comulgo con quienes dicen que hacia allá tendríamos que avanzar en la democracia. Hoy las condiciones jurídicas, tanto en las facultades del órgano electoral como en la temporalidad, hoy la ley exige que la candidatura se elija muy pegada a la fecha de las elecciones, y esto implica un proceso muy largo y que no hay la construcción legal para poderlo llevar a cabo. Entonces, siendo cuidadoso en lo que anticipo, lo que sí podría decirle a la audiencia es que en nuestra propuesta, desde Sí por México, la que estamos, Claudio X González, quien les habla, y otros, hablando o dialogando intensamente con aspirantes y con dirigentes, es una ruta que permita visibilizar dentro de la ley a esas aspiraciones, que permita que se tomen en cuenta de una manera sistemática el reconocimiento, la opinión que se tiene de las personas, sus capacidades, el peso específico que tiene cada partido, la conexión que se tiene con los ciudadanos de uno u otro perfil, y esto permita en su conjunto, una amalgama, digamos, de mecanismos, llegar a la decisión. Desde luego que no es cosa sencilla. Si fuera una decisión tuya, de alguien de la audiencia o mía, pues a lo mejor la tomaríamos en 5 minutos, pero estamos ante una decisión compleja para el destino del país hoy. ¿Te gustaría que tu nombre apareciera en esa lista? Pues ya anda por ahí, ¿verdad? Pero No, a ti en lo a ver, personal, sí tienes pues esa posible deseo de que sea así. mira, a ver, yo cuando me dicen que si aspiro o esto, yo les digo, a ver, no está en mis sueños ni en mis pesadillas. Yo trabajo por una visión de país, no estoy construyendo un proyecto personal, lo digo con toda claridad, no me metí en esto de Sí por México para buscar yo una candidatura, es más, en el pasado los partidos han sido generosos conmigo y me han ofrecido en varias ocasiones varias candidaturas. Yo he decidido mantenerme en la cancha ciudadana, que creo que es donde más puedo aportarle, y creo que alguien que como yo está involucrado en la construcción, le corresponde estar ahí. Tampoco no ando prohibiendo a nadie que diga, oye, pues me gusta para tal o cual responsabilidad, Claro. no se trata de eso. Pero ¿en dónde me concentro? ¿Por qué estoy trabajando? Para que tengamos estas 5 etapas bien cumplidas, y yo creo que mi esfuerzo y mi aportación, en base a la confianza de algunos actores, es facilitar que las cosas ocurran. Entonces ahí es en lo que estoy, Raúl, lo digo con toda claridad. No me asusta nada, ¿verdad? Desde luego no le saco a ninguna posibilidad, pero no estoy en esa lógica, ¿verdad? Y respeto mucho a algunos actores, amigos míos, varios de ellos, que claramente han definido cuál es su ruta, como el caso de Enrique Lamadrid, que estuvo recientemente contigo, y enhorabuena, ¿verdad? Para que eso ocurra. Yo creo que hay personas que tienen que construir en esa ruta, y otros que nos toca estar un poco en la estrategia y en la concertación. ¿Cómo es la relación de Sí por México con otras organizaciones, por ejemplo, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Siglo XXI y muchos más? ¿Hay alguna coordinación, hay alguna enlace o cómo se manejan, Gustavo? Te diría, a nivel personal, hay una relación de camaradería, de colaboración. Estamos como en 20 chats juntos y todos los días con Lupe Acosta Naranjo y con todos ellos. A ver, pues desde las 5 de la mañana nos compartimos notas del periódico y vamos interactuando todo el día. Entonces te puedo decir, no solamente hay comunicación, sino te diría, hay una gran calidez, porque nos une lo esencial, que es el entendimiento del momento de urgencia del país y que tenemos que estar unidos en lo esencial. Entonces yo te diría eso a nivel personal. A nivel institucional, cada vez más vamos entendiendo el rol que nos toca a cada uno. Todos queremos lo mismo, pero hasta en un ejército, pues hay unos que les toca estar en la vanguardia, otros en la retaguardia, otros en el cuartel y otros en el avituallamiento. Aquí pasa lo mismo. Cada organización tiene sus fortalezas. Sí por México ha demostrado
que por la representación de las 500 organizaciones que están, digamos, en su núcleo, por algunos de sus liderazgos, tiene una gran capacidad de concertación política. Estamos, para decirlo coloquialmente, sentados en las mesas de las decisiones y creo que esa es una aportación junto con la parte programática que le damos a la oposición. Hay otros movimientos como, y tomo los ejemplos que tú mencionaste, como el caso del Frente Cívico, que hay figuras muy respetables y a los que admiro y aprecio mucho, que están, por ejemplo, concentradas en crear una estructura territorial de capítulos. Hoy leí en la mañana, me parece que van en el veintitantos o algo así, en el 24. caso del Frente, 24. Enhorabuena. Mira, a ver, es tal la batalla que tenemos enfrente, que Raúl, que nadie puede permanecer ajeno. Eso me queda aquí, claro. A ver, sobran causas y faltan manos. Sí, Entonces, sí. yo creo que muy bien, y como todo, vamos aprendiendo a hacerlo mejor. Cada vez más entendemos que esto le queda muy bien a tal organización, Sociedad Civil México es muy buena con los spaces, y bueno, pues es una tarea que para qué le estorbamos, y la verdad es que lo bonito, digo yo, de la organización ciudadana en general, es que vas encontrando afinidades con tus pares, y sabes que aunque tienes trayectorias, historias distintas, vienes de distintos sectores, pues tienes una visión relevante, trascendente país, que es lograr que se dé la alternancia en el 24. Yo creo que Claro. eso es lo que nos une, por encima de diferencias. Yo creo que una de las debilidades de Sí por México, concluyendo la elección del año pasado, fue el no haber fortalecido la comunicación con las organizaciones de la sociedad en una forma sistemática y orgánica. Te lo digo porque yo eso lo viví directamente aquí en Monterrey, ¿verdad? Entonces, qué bueno que ustedes lo ven también en ese sentido, porque ese es un trabajo muy importante que no hay que descuidar, ¿verdad? Lo que se está haciendo, digamos, en lo que ustedes llaman los grupos motores es correcto, pero no hay que descuidar los hilos de comunicación y esos nodos que se van formando en cada una de las organizaciones de la sociedad, que en la actualidad ya no son cientos, Gustavo, ¿eh? Ya no son cientos, ya estamos hablando de miles, ¿eh? Entonces, Sí. creo que por eso el Frente Cívico Nacional está cumpliendo con esa etapa, ojalá lo pueda lograr. No es fácil, eso lo entiendo, ¿verdad? Y otras organizaciones más, como es el caso de Poder Ciudadano, que tiene esa vinculación con los diputados, esa comunicación entre ciudadanos y diputados, también es bueno, es otro eje de acción y de trabajo. Entonces, qué bueno que ustedes, como dices tú, mantienen una relación fraternal y espero que a la hora de la toma de decisiones prevalezca ese calor, esa amistad por encima de las diferencias e intereses que todos tenemos y que son válidos, ¿verdad? Creo que el bien superior de México es fundamental. Antes de terminar, mi querido Gustavo, debo hacerte una pregunta importantísima. Eh, eh, Claudio, tú y el Grupo Motor han recibido algunas presiones, amenazas de la otra parte, del lado contrario del oficialismo, para llamarle correctamente. Mira, bueno, antes déjame nada más hacer una acotación a tu reflexión previa y ahorita llego a este tema. Puestísimos para estar cerca de donde vamos. Aprovecho tu audiencia para decirle a los líderes de organizaciones que tanto Claudio como yo mismo y otros, cada vez que nos piden trasladarnos a un estado a participar en algún evento, vamos con mucho gusto, nada más hay que organizar la agenda de esas cosas, ¿no? Claro, claro. O cuando es vía Zoom o virtual, ahí estamos también. De hecho, justamente antes de iniciar esta charla, confirmé un grupo en Monterrey con el que voy a estar la semana que entra. Y bueno, decirles toda la disposición. Estamos 24/7 entregados a esta causa como voluntarios comprometidos, así es que listos para ir a donde haya que ir y para recibir cuando haya que recibir a quien se debe recibir. Dicho lo anterior, Raúl, mira, este gobierno se ha caracterizado
por su beligerancia verbal contra cualquier persona que no se somete a sus designios. Yo fui un opositor, tal vez de los tres principales, si no es que el principal, del presidente Peña Nieto. Tuve, y aquí Sí, lo recuerdo. me ponen en las redes sociales, ¿dónde estaba usted con Peña Nieto? Pues peleándome como pocos. Sí, lo recuerdo, claro. Cierto. Y le hice plantones y mil cosas. Pero déjame decirte que dentro de esa oposición había un cierto nivel de respeto a las personas y respeto al carácter de opositor. Ahora lo menos que te hacen es llamarte traidor a la patria. No se diga, yo he tenido mañanas después de que el presidente te menciona, donde te caen 800, 2000 tuitazos, donde te dicen de tus antepasados hasta toda tu descendencia. Oye, empezando por traidor a la patria y todo lo demás. Esa, digamos, es la más pronunciable en un medio como este, pero todos los epítetos, antisonancias que te puedas imaginar están ahí. Y luego se amenaza de una manera cada vez más abierta con utilizar el fisco, la fiscalía en contra de los opositores. ¿Cuántos periodistas, cuántos líderes, cuántos empresarios no han sido mencionados o señalados con el dedo, como es mi caso, por el presidente en un espacio público? Yo lo que sostengo, Raúl, es que primero, lo peor que nos puede pasar es inmovilizarnos por el miedo. Eso es lo peor que te puede pasar. Como cuando estás en un río, si te paniqueas te ahogas. Claro. Tienes que seguir nadando. Y a pesar de que sí nos han señalado con mucha estringencia, ahí el campeón de campeones es Claudio, que pues prácticamente es de diario. Otros nos dejan descansar 2 o 3 días y luego nos regresan. Creo que no pasa nada. Hay que seguir adelante. Y además, cuando te mueven propósitos que no son oscuros, que son por el país, por la democracia, cuando puedes tener la lengua larga pero no la cola, yo creo que uno sabe dónde está bien plantado, claro, y le puedes ir adelante. Entonces yo le diría a quienes nos escuchan, hay que vivir en la libertad. claro. No hay que ser súbditos del poder en ningún caso, y hay que luchar por lo que uno cree. Y por eso, pues sí ha habido algunas cosas, las ha habido, pero francamente, en mi caso, y creo que en el de muchos, porque he recibido pues, comentarios de amigos que están en estos líderes, si le siguen no pasa nada, no hay que agacharse. Nosotros aquí en Detona hemos tenido también muchas presiones durante nuestras transmisiones y la operación de la plataforma, nos la bloquean, pero en fin, nosotros seguimos adelante, definitivamente, bien dices tú, no se puede uno detener. Y por otro lado, en lo personal, yo estoy convencido que este tipo de movimientos, mi estimado Gustavo, tiene que ser de muchos líderes y de muchas cabezas. ¿Para qué? Para que no se concentre en una o dos o tres o cuatro, y no estoy haciendo referencia a ningún ejemplo, porque a final de cuentas, el liderazgo de muchos es la inteligencia de todos. Correcto. ¿Verdad? Y eso nos permite seguir avanzando. Entonces, qué bueno que tú tienes ese concepto y lo comparto contigo totalmente, lo suscribo. Y para cerrar, me da mucho gusto conversar contigo, espero seguirlo haciendo porque hay muchas cosas que hacer todavía. Detona es un medio que está muy claro nuestro objetivo. No es contra AMLO, es para hacer un mejor gobierno, para hacer un mejor México. Y ese es nuestro objetivo y lo tenemos definitivamente bien fincado y por eso nos atrevemos a hacer lo que hacemos. Entonces, esta es tu casa. Aquí puedes venir y usarla, este instrumento de comunicación que afortunadamente ya llega a miles y miles y millones de personas. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Y déjame dejar una reflexión sobre tu último comentario. Al igual que Detona, en Sí por México,
la lucha es por una visión de país, la visión de México. Claro. Segundo, yo creo que al presidente hay que reconocerle el papel que tuvo en la historia, se le reconocerá por haber logrado visibilizar temas de pobreza y corrupción, y también se le recordará por su mal gobierno. Pero lo que tenemos que tener la convicción es que en México, Raúl, la alternancia es la constante. Lo digo Claro. claramente, la alternancia es la constante en México. Aquí logramos cambiar a un partido cuasi hegemónico en el año 2000, cuando llegó el presidente Fox. Aquí hubo alternancia y se regresó a ese partido después con el presidente Peña Nieto, y ahora el que era el principal opositor por muchos años es el jefe del Estado. Entonces, que no nos sorprenda que la alternancia llega a México. Y lo que hoy parece un muro infranqueable, estoy seguro que en la medida que nos aproximemos lo vamos a ver como una bardita que vamos a poder brincar sin ningún problema. Muchas gracias por la oportunidad, Raúl. Al contrario, fuerte abrazo y seguimos en contacto, comprometidos en hacer el bien por México. Gracias por el espacio y saludos a toda la audiencia. Muchas gracias.